Buenas tardes a todas y todos. Les damos la muy cordial bienvenida a la octava edición de la Cátedra Internacional Guillermo O'Donnell, establecida por iniciativa de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP. Mi nombre es Gabriela Hipólito O'Donnell y soy profesora de Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín, y me acompaña el profesor Luis Tonelli de la Universidad de Buenos Aires. Por primera vez desde su inauguración, la cátedra se celebra fuera de América Latina. Agradecemos a las instituciones organizadoras del Segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, por la oportunidad de ser parte una vez más de este prestigioso evento. El objetivo de la cátedra es honrar y difundir la obra científica y el legado intelectual del politólogo Guillermo O'Donnell, quien dedicara más de 4 décadas al estudio del autoritarismo en todas sus dimensiones, del estatal al social, los procesos de transición y los desafíos de la democracia contemporánea. Guillermo fue un visionario. Anticipó el derrumbe de las dictaduras latinoamericanas cuando parecía imposible la transición hacia la democracia en la región. Y cuando aún se celebraba con gran optimismo el éxito de la tercera ola democrática a nivel global, ya nos alertaba sobre las crisis perpetuas que afectan a las democracias, nuevas y viejas, las siempre posibles reversiones autoritarias y los peligros de lo que él denominó la muerte lenta de la democracia. Guillermo O'Donnell fue también un actor fundamental en la construcción institucional de las ciencias sociales en las Américas. Entre sus varios roles y colaboraciones, cabe destacar que fue director fundador del CEDES en Argentina y director fundador del Instituto Kellogg en Estados Unidos. Pero por sobre todo, Guillermo fue un activista de la democracia como forma de vida, un defensor de la democratización en todos los ámbitos. La AMECIP consideró que la divulgación y análisis del pensamiento de Guillermo requerían de un marco institucional permanente. Bajo el liderazgo de AMECIP, la cátedra es una construcción colectiva. Diversas personalidades y organizaciones se han sumado a este esfuerzo en cada una de las sedes en las que se ha celebrado la cátedra: Veracruz, Belo Horizonte, Querétaro, Río de Janeiro, Puebla, Porto Alegre, Heredia y hoy Vitoria-Gasteiz. La cátedra se estructura en torno a un eje temático central derivado del legado de Guillermo y desarrollado por un titular principal con la participación de destacados comentaristas. Catedráticos en ediciones anteriores incluyen Philip Schmitter, Leonardo Morlino, Adam Przeworski, Marta Lagos, Luis Guillermo Solís, John Ackerman y Anabel Cruz en 2024. Un sinnúmero de colegas y estudiantes se han sumado a todas las ediciones de la cátedra. Agradecemos a Raga Internacional por esta oportunidad, en especial a Esther Kaufman, quien nos invitó a participar en el marco del Congreso, y a todo el equipo del Congreso por su colaboración para que hoy estemos aquí reunidos. En gran medida, nada de esto sería posible sin el apoyo y la confianza en el proyecto académico de la cátedra del doctor Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Antonio Morales, por estar hoy aquí representando a CAF, y les recomiendo a todos que visiten la página de web de CAF para ver todos los programas que están desarrollando para mejorar la vida de las personas y su dignidad en la región. También quiero agradecer especialmente a la actual presidenta de AMECIP, la doctora Azul Aguilar, por su valiente trabajo al frente de la asociación en momentos en que los académicos somos atacados por difundir los valores democráticos y de la libertad de expresión. Es un honor que el profesor y maestrísimo Manolo Alcántara haya aceptado ser titular de la octava Cátedra O'Donnell y debatir sobre uno de los temas centrales de la agenda de trabajo de Guillermo: la concentración de poder y los riesgos que ello implica para la democracia. Será una sesión
de profunda reflexión con comentaristas de primer nivel a quienes agradecemos su participación. Y ahora con gran satisfacción le voy a dar la palabra a mi amigo, colega, al profesor Luis Tonelli, profesor titular de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, de quien fuera director, con pocos alumnos, ¿no? Más o menos 15.000, 20.000, y que actualmente es director ejecutivo general del Centro RA para la Reconstrucción Argentina en la prestigiosísima Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y él va a presentar al profesor Manolo Alcántara como Manolo se merece. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, a la CAF, por habernos enviado también al semejante embajador Antonio. Gracias a la CIP y a Gabriela, que me ha invitado, ¿no? Una amiga de apenas 40 años. Ya que estamos en esta presentación tipo Hollywood, ¿no es cierto?, de Red Carpet, recuerdo en 1962, o sea, el año que nací, que Frank Sinatra va al Olympia de París a relanzar su carrera hacia un jazz un poquito más, diríamos, de calidad, frente a un Elvis Presley que le estaba sacando mucho auditorio, ¿no es cierto? Y lo presenta Charles Aznavour ante la imposibilidad de presentar a alguien que era absolutamente conocido, ¿no es cierto? Bueno, yo me siento como Charles Aznavour presentándolo a Manuel, porque acá el único que necesita presentación soy yo, que soy el desconocido, ni siquiera soy Charles Aznavour, ¿no? Pero realmente con alguien como a Manuel huelgan las palabras. Entonces voy a hacer una semblanza de alguien que trabajó con él y me tuvo que soportar en Salamanca, ¿no? A ver, Manolo no solamente ha sido un gran constructor de puentes entre Iberoamérica y España, sino que él ha diseñado, ¿no es cierto?, una autopista de 8 pistas de comunicación, los autos, los conductores, los ha capacitado y nos ha animado diciendo hacia dónde teníamos que ir. No es solamente un creador de vínculos, sino que ha sido un generador de productividad donde uno ha comenzado esas aventuras que tenían un objetivo y finalmente los puertos donde llegamos estaban allende, nos habíamos imaginado, con una creatividad conceptual que jamás habíamos pensado, y todo girando alrededor de alguien que permite la libertad total, lo organiza todo y aparte se hace sentir bien. Porque Manuel es alguien que en la Argentina es un argentino más, no sé si esto es un elogio o no, ¿no es cierto? En Ecuador es un ecuatoriano más, en Panamá es un panameño más, y es más español que la torre, que la Puerta de Alcalá, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, esa generación de Manolo que combina, por un lado, esta capacidad organizativa, por otro lado, esta posibilidad de trabajos específicos de ciencia política, y en una faceta que hoy yo la rescataba y que me parece la correspondiente en estos momentos donde la democracia liberal está de alguna manera cuestionada. Estamos viviendo esos momentos donde Occidente se vuelve contra Occidente, ¿no? Son momentos muy tristes de la historia y ya han pasado, donde Occidente pone en duda sus valores occidentales, ¿no? Una reflexión ensayística en el país que ha tenido los más grandes ensayistas, ¿no? Donde empezando con Ortega y Gasset, que decía, necesitamos filósofos de plazuela. Y Manuel es un politólogo de plaza pública. Es alguien que siempre está en contacto con la academia, con la investigación, pero también en el debate público y en los temas importantes que afligen finalmente al sujeto de una democracia, como decía Guillermo O'Donnell, que no es ni menos que la ciudadanía. Guillermo O'Donnell, quien quería mucho a Manolo, porque con Guillermo nosotros teníamos una amistad y profesábamos la teoría de juegos. Sí, íbamos al casino de vez en cuando, juntos, y en esas noches entre, ahora hay algún whisky, siempre rescataba la figura de Manuel,
es cierto?, como este gran constructor de sociabilidades politológicas. Suena algo raro, ¿no es cierto? Pero bueno, pero finalmente existe y dio sus frutos. Guillermo fue uno de los primeros que predijo que esta democracia podía empezar a tener problemas en su madurez, ¿no? Habló del problema de las democracias delegativas y habló de la posibilidad de muerte lenta de las democracias, ¿no? Esas muertes que suceden sin que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Y Manuel ha encontrado un concepto que lo plasma en su último libro, que me parece un concepto muy preciso, ¿no?, aunque tiene un valor literario también importante, que es el de democracia fatigada. ¿No? Es casi la contracara de esta muerte lenta de las democracias, ¿no? Es una fatiga democrática. Es mucho más preciso que la borrachera democrática, ¿no? Pero la borrachera democrática es que en la fiesta no nos damos cuenta de lo que pasa. Ahora ya es como que estamos cansados de estar cansados, ¿no? Es una fatiga de material. Hoy hablábamos un poco de esto. Y entonces vale la reflexión ensayística, porque nuestra ciencia política se ha vuelto muchas veces tan especializada para avanzar tanto, que finalmente tenemos una especie de cadáver exquisito, ¿no es cierto? Tenemos un disjecta membra, ¿no? Y falta esta reflexión holística, esta reflexión de alguien en su joven madurez, ¿no es cierto?, que pueda seguir alumbrando y dando sentido, porque es un mundo, bueno, como el que le pasó a Max Weber, ¿no? En un momento también de crisis de la democracia liberal, donde se pierde el sentido. Entonces, celebro esta posibilidad de presentarlo a mi gran amigo Manolo, celebro su trabajo, una mirada hacia el futuro sin descuidar el pasado, ¿no es cierto? En la trayectoria nos encontramos y en la trayectoria nos encontramos los amigos. Muchísimas gracias. Y con ustedes, Frank Sinatra. No, perdón. Manuel. El auditorio es tuyo. Gracias, Charles. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer y una especial honra estar ante ustedes esta tarde. Ser el octavo titular de la Cátedra Guillermo O'Donnell es un privilegio, un auténtico privilegio. Primero porque Guillermo fue uno de los grandes intelectuales, politólogos si se quiere también, pero sobre todo intelectuales de América Latina y del mundo, porque como amistosamente le decían sus discípulos, no sus colegas, God, era alguien que nos iluminó y alguien también que nos indicó en qué nos equivocábamos y cuáles podían ser las buenas avenidas que había que abordar intelectualmente. Muchas gracias a AMECIP, gracias Jesús Tobar, gracias Azul Aguiar, porque sigáis manteniendo esta cátedra. Muchísimas gracias a la CAF, especialmente a la CAF, también por el apoyo que da a la cátedra y, lógicamente, muchas gracias a Gabriela y a Luis por sus muy amables palabras de presentación. Miren, esta tarde quiero reflexionar, como señalaba Luis, en lo que podríamos denominar una mirada hacia adelante, hacia el futuro, pero sin ignorar el pasado, sin ignorar de dónde venimos. Y para ello mi intervención va a constar de tres partes bien diferenciadas y pretende contribuir a generar sobre todo una reflexión, ya quisiera yo, en la línea de lo que alumbró Guillermo, en torno al momento terriblemente complejo, proceloso si quieren, terrible también si quieren, en que vivimos en la actualidad. Mi generación, alguien nacido justo en la mitad del siglo pasado, es hija del mundo configurado tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que alumbró tres cosas claras: la democracia pluralista, el estado del bienestar y cierto grado de
multilateralismo. En paralelo se dieron diferentes formas de inclusión, de expresión de la libertad y del ejercicio de la solidaridad con resultados satisfactorios, aunque hoy estén en almoneda. No obstante, simultáneamente se gestaron tres ideas fundamentales que entiendo que en la actualidad son dominantes: el individualismo a ultranza, la devaluación de valores sólidos y la competición irrestricta en pro, entre otros aspectos, de maximizar la productividad. Este escenario cuenta con un trasfondo definido por al menos media docena de notas que considero más sobresalientes y que describo sucintamente para que las tengamos en cuenta a la hora de nuestra reflexión. En primer lugar, se encuentran los procesos de descolonización, que dieron lugar a dos fenómenos concurrentes. El primero, de naturaleza cuantitativa, en conjunción tiempo después con el hundimiento del socialismo real. Fue el incremento del número de estados con el consiguiente aumento de la complejidad en el orden internacional, el legado del primero, y el segundo es de naturaleza cualitativa, ya que fue la aparición del pensamiento poscolonial con la inmediata interpelación de los viejos paradigmas interpretativos del poder en clave patriarcal. La segunda nota se refiere a la explosión demográfica, vinculada con los procesos de urbanización y con el incremento de la esperanza de vida. Recientemente leía que en España la esperanza de vida ha pasado entre 1964 y 2024 de 68 a 83 años. La tercera tiene que ver con la secularización de las sociedades en clave de la expansión del humanismo que se irá construyendo contra la hegemonía de lo religioso y que aportará distintas expresiones, a veces muy contradictorias, como son el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo, fundamentalmente. En cuarto lugar, hay que considerar el desarrollo del capitalismo, con la consiguiente expansión de la sociedad del consumo, la ampliación del mercado formal de trabajo, con la incorporación de la mujer y su nuevo impulso en la senda de la globalización en las cadenas de valor. La quinta nota concierne a cierta valorización de la democracia como legitimidad excluyente, con poderes equilibrados, derivados de la libre elección de la ciudadanía, la separación de poderes, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Y finalmente, la expansión exponencial de la revolución digital, iniciada a comienzos del presente siglo en términos de aceleración temporal y de afectación universal en el ámbito del conocimiento y la información, donde la inteligencia artificial ha emergido como el nuevo motor de una economía automatizada, poniendo en cuestión el rol humano y reconfigurando el mercado laboral, el educativo y el sanitario, entre muchos más, en un proceso de transformación total de la sociedad. Pero veamos cómo todo ello se ha venido incorporando al acontecer del pasado inmediato. Dentro del siempre variado y complejo escenario en el que se mueve buena parte de la humanidad, el último cuarto del siglo XX acogió distintos elementos estrechamente vinculados y con interacción intensa. Permítanme que me refiera exclusivamente a 5 de ellos. Definieron de modo preciso el estado de las cosas de aquel entonces y hoy ayudan en su proyección hacia el futuro a entender, creo yo, el presente. Los sintetizo en sus correspondientes ideas clave: la posmodernidad, el gen egoísta, la sociedad líquida, la tercera ola democratizadora y el fin de la historia. Repito, estoy hablando del último cuarto del siglo pasado. Sus pensadores icónicos, bien conocidos y cuyas obras se insertan no solo, pero a los efectos de esta conferencia, entre 1975 y 2000 son Richard Dawkins, Ronald Inglehart, Zygmunt Bauman, Samuel Huntington, Guillermo O'Donnell y Francis Fukuyama.
Permítame que dedique unos minutos a ello por su seminal influencia en el presente. Quizás sea el trabajo de alguien procedente del terreno de la biología, como fue Richard Dawkins, quien pudiera mejor sintetizar la situación. En su obra de 1976, El gen egoísta, defendió que la molécula de ADN usaba al ser humano como un mero envoltorio para transmitirse a la siguiente generación y ser inmortal. Una afirmación hoy sujeta a controversia, pero la sentencia de Dawkins, comillas, somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes, cierro comillas, tuvo una influencia enorme en el pensamiento socioeconómico y también político del momento. Ahora bien, en un reciente trabajo, Alfonso Martínez Arias, en The Master Builder, que se publicó hace exactamente 2 años, rebate la perspectiva del gen egoísta y propone, sin embargo, una alternativa que, si se quiere, es mucho más romántica: la cédula altruista. Un organismo es obra de las células, dice. Los genes solo proporcionan los materiales, añade. Arguye que no hay nada en la molécula de ADN que explique por qué el corazón se sitúa a la izquierda, por qué hay 5 dedos en la mano o por qué 2 hermanos gemelos tienen diferentes huellas digitales. Las células son las que controlan el tiempo y el espacio, proclama. Son las que saben dónde está la derecha y la izquierda y dónde exactamente debe terminar el pie de una persona o la trompa de un elefante. Al contrario de la suposición previa de los genes como las piezas clave en la identidad del ser humano, al traspasar esa función a las células, la capacidad de ser modificadas estas por el entorno confería un carácter totalmente distinto a la pétrea visión de Dawkins. En otros términos, el individuo en su singularidad debía reconocer la influencia del contexto. Una frase que Dieter Nolen se hartó de repetir. Configurado por el pasado, el medio físico en el que se desenvuelve y el entramado social. En ese escenario, y puesto que se entiende la singularidad como el punto en el que los humanos fusionan sus cerebros con la inteligencia artificial superinteligente generadas por máquinas, el futuro está cerca. En una dirección complementaria, sería nuestro segundo momento, Ronald Inglehart, en el año 1977, en su libro La revolución silenciosa, descubrió un cambio intergeneracional en los valores de las sociedades industrialmente avanzadas, aupado en ideas previas según las cuales los cambios en los valores de la ciudadanía son expresión de los efectos del crecimiento económico. Las nuevas sociedades de la abundancia, que habían alcanzado altas cotas de modernización, una palabra muy querida por Guillermo, habían dado el salto al cultivo de valores postmateriales. Mientras que los valores materialistas se referían a cuestiones vinculadas con la supervivencia de los individuos, los valores postmaterialistas se vinculaban con cuestiones identitarias y otras relacionadas con la secularización, en la que, por ejemplo, ni más ni menos, la confianza jugaba un papel importante. Esta situación de paroxismo de una sociedad del consumo que había satisfecho parcialmente las necesidades históricas de la humanidad, o de cierta parte de la humanidad, comida, vivienda, salud, en el que la llegada de la modernidad traía consigo el individualismo, había generado una situación líquida, en términos de Bauman, en su obra del año 2000, basándose en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad y adaptación, entre otros. Además, se abría otro frente de confrontación entre los valores, pulsiones individuales de carácter más inmediatista y la cultura, que en comunión con la identidad acumulaba el legado del tiempo y de procesos sociales complejos en los que la construcción de la nación desempeñaba un papel de extremada relevancia. ¿La sociedad de consumo era compatible con el humanismo?
Las emociones que contribuían a la definición de la nación eran compatibles con la racionalidad que imponía la construcción de los estados. ¿Cuáles eran las consecuencias de la diferenciación o de la excepcionalidad nacional? El resultado abocaba a una situación de aislamiento como una patología representativa de la alta modernidad. Un escenario que, de acuerdo con un trabajo en el 2018 de John y Stephanie Cacioppo, publicado en The Lancet, afectaba a 1/3 de la población de los países industrializados, padeciéndolo de forma severa 1 de cada 12 personas. El envejecimiento de la sociedad, el rápido crecimiento de los hogares unipersonales y el ejercicio del libre albedrío, vinculado a los enormes cambios culturales acaecidos que la mayor riqueza ha hecho posible, conducen directamente, como señala David Vincent en 2020 en Una historia de la soledad, a formas de sufrimiento mental y fisiológico asociadas a la ausencia de compañía. No se trata de un problema social de un sector en particular, ni de un desafío pasajero a las políticas públicas, sino el reflejo de la incapacidad generalizada de las formas contemporáneas de intimidad, de tolerar lo que George Monbiot describió en 2016 como egoísmo competitivo e individualismo extremo. Para este autor, el aislamiento es la consecuencia de un proceso en virtud del cual hemos hecho pedazos el mundo natural, degradada nuestras condiciones de vida, entregado nuestras libertades y posibilidades de satisfacción a un hedonismo compulsivo, atomizador y triste, en el cual, tras consumir todo lo demás, empezamos a ser presa de nosotros mismos. El deseo de vivir solo se acentuó debido a lo que Anthony Giddens, en el 92, denominó el proyecto reflexivo de la tardomodernidad. La existencia de más opciones en las formas de intimidad permitía y a la vez exigía una mayor consideración de la propia identidad. En la línea de lo que 4 años antes, en el 88, Anthony Storr, en su estudio de la soledad, planteaba que esta era una condición necesaria para el desarrollo de la identidad, en aspectos que su propia profesión, la de psicólogo, había pasado sistemáticamente por alto. Dijo: «Me parece que lo que sucede en el ser humano cuando está solo es tan importante como lo que sucede en sus interacciones con otras personas». Además de relativizar, por consiguiente, el peso de la socialización, se abría una puerta imponente a la consideración de un escenario donde se evidenciaba la multiplicidad y flexibilidad de las identidades frente a la clásica consideración de su carácter monolítico. La resonancia del aislamiento aumentó por obra de avances contemporáneos en la pujante disciplina de la psiquiatría. Cada vez se hacía más referencia al impacto de los estados de ánimo en el bienestar físico, introduciendo el tema en los asuntos de salud pública. De manera resumida, nada ejemplifica mejor esta situación que el avance de la práctica del mindfulness, que es la soledad hecha a la medida de la tardomodernidad, ecléctica, privatizada y de fácil comercialización. Como recoge el ya citado David Vincent, el sitio de Amazon del Reino Unido presentaba hace un año más de 50.000 versiones de libros que contienen la palabra mindfulness en el título. En el terreno de la política, la democratización avanzaba irrestricta. El proyecto liderado por Guillermo en el 86 de transiciones desde un gobierno autoritario, la tercera ola, escrita por Huntington, en el 91, El fin de la historia y El último hombre de Fukuyama, que vio la luz en el 92, enmarcaron el campo de la política bajo la lógica de la democracia liberal, en la que se conjugaban como plenamente vigentes y asentadas las ideas de soberanía popular, la presencia de los derechos humanos y de ciudadanía,
la elección popular de los cargos políticos, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esta larga introducción, que da paso a la segunda parte de mi exposición, es necesaria para encuadrar el estado de cosas previa a la revolución digital. El estado de cosas, si quieren ustedes, en las que yo me socialicé y socialicé a mis estudiantes. Pero, repito, todo ello es previo a la revolución industrial, que comenzó a expandirse exponencialmente, y subrayo mucho esta palabra. Se comenzó a expandir exponencialmente con el nuevo siglo y no se detuvo, todo lo contrario, ni como consecuencia de la crisis económica del 2008 ni de la pandemia de la COVID-19. Si bien la primera supuso la validación de la opción tomada por la centralidad que había tomado la acción política en torno a la sociedad del consumo, alejándose de la referida a la sociedad del bienestar. Una circunstancia que había también llevado a una preocupación mayúscula en torno a las reivindicaciones identitarias, más como pautas de consumo, así como de estricto particularismo. La hecatombe económica dejó por el camino un reguero de sueños quebrados en clave de vida fracasadas y de expectativas frustradas. La consecuencia sobre la política no se hizo pensar. El desencanto, la desafección y la desconfianza se apoderaron de la polis. La democracia comenzó su peculiar proceso de deterioro en los albores de la pandemia, que evidenciaron un preocupante estado de fatiga en un marcado proceso de desintegración social. Así, el escenario empataba con lo que estaba sucediendo en la sociedad, en la que el cansancio poco a poco aparecía como un diagnóstico en un marco definido por el incremento de las expectativas de vida ya citadas, la pérdida de centralidad de Occidente en un mundo en el que la globalización se encontraba en almoneda y en el que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con la floración de docenas de ecosistemas, se alzaban como protagonistas del cambio. En 2010, Byung-Chul Han sostuvo en su ensayo La sociedad del cansancio, 2010, la tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico, 2010, que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la Guerra Fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas, que impiden la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital, incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales. Eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan, dice Byung-Chul Han, hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento, uno guerrea sobre todo contra sí mismo. Al final de la década, en 2019, Shoshana Zuboff subrayaba en La economía de la vigilancia que en este nuevo capitalismo las experiencias de las personas son reclamadas de modo unilateral por empresas privadas y convertidas en flujos de datos patentados. Algunos de ellos se usan para mejorar productos y servicios. El resto son considerados una plusvalía conductual y resultan valiosos por sus abundantes señales predictivas. Estos datos predictivos son enviados a fábricas de nuevo cuño, donde la inteligencia artificial los procesa
y convierte en productos predictivos, altamente rentables, que anticipan nuestras decisiones actuales y futuras. Los productos predictivos son después comercializados en lo que ella denomina mercados de futuros conductuales, donde capitalistas vigilantes venden certidumbre a sus clientes corporativos. La ratio de clics, por ejemplo, de Google fue el primer producto predictivo exitoso y su mercado de publicidad fue el primero en operar con futuros conductuales. Si quieren ustedes, el escenario había sido anticipado por la invocación al voluntarismo mágico, un concepto que Mark Fisher, autor de Realismo Capitalista, No hay alternativa, en el año 2006, tomó del psicólogo David Smale y que se refiere a esta idea de que cada uno de nosotros podemos cambiar nuestro mundo, incluida nuestra salud mental, y prosperar gracias únicamente al trabajo, al esfuerzo y a un poco de terapia, si es que nos la podemos permitir. En su obra, que conecta con la desafección originada al calor de la crisis del 2008, Fisher describió a una generación atrapada en un bucle de vidas-trabajo, en una búsqueda infinita de placer melancólico por esa sensación de no futuro. En una dirección opuesta, Mark Andreessen, impulsor de un manifiesto tecno-optimista en septiembre de hace 2 años, de 2023, señalaba que podemos avanzar hacia una forma de vivir y de ser muy superior. Tenemos las herramientas, los sistemas, las ideas, tenemos la voluntad. Es hora, una vez más, de izar la bandera tecnológica. Es hora de ser tecno-optimistas. Poco después, 8 meses después, el propio Andreessen afirmaba que el crecimiento de la productividad impulsado por la tecnología es el principal motor del crecimiento económico. El crecimiento de los salarios y la creación de nuevas industrias y nuevos empleos. Las personas y el capital están continuamente libres para hacer cosas más importantes y valiosas que en el pasado. En ciertos casos, la revolución digital, en cuyas efemérides el próximo 30 de noviembre se celebrarán los 3 años del lanzamiento de la primera versión de ChatGPT, imponía un nuevo escenario que se aupaba sobre las características del orden finisecular esbozadas anteriormente. Ahora surgía la codependencia destructiva de China y Estados Unidos, el calentamiento global, los flujos migratorios, la expansión del crimen organizado y la guerra. Todos ellos, y muy dramáticamente, el último, definen un punto estelar en la agenda internacional de un orden a punto de quebrarse. En este sentido, en mayo del año pasado, The Economist señalaba acerca de la desintegración de ese antiguo orden como algo visible en todas partes, en mayo del año pasado, es decir, pre-Trump. Las sanciones, dice The Economist, se utilizan 4 veces más que durante el decenio de 1990. La guerra de subsidios, repito, mayo del año pasado, se puso en marcha hasta llegar al paroxismo estadounidense del momento actual de los aranceles. Aunque el dólar sigue siendo dominante y las economías emergentes son más resistentes, los flujos globales de capital están empezando a fragmentarse. Las instituciones que salvaguardaron el antiguo sistema ya están extintas o están perdiendo credibilidad rápidamente. La Organización Mundial del Comercio ha cumplido 30 años, pero habrá pasado más de un lustro en estancamiento debido a la negligencia estadounidense. El FMI está inmerso en una crisis de identidad, atrapado entre una agenda verde y garantizar la estabilidad financiera. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está paralizado y los tribunales supranacionales, como la Corte Internacional de Justicia, son cada vez más utilizados como armas. Políticos estadounidenses, incluido Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, amenazan a la Corte de Justicia Internacional con sanciones si emitía órdenes de arresto contra los líderes de Israel.
Finalmente se encuentran los serios conflictos armados en Europa de Este, Oriente Próximo, Sudán y eventualmente la amenaza siempre presente en Taiwán. En el caso de que el declive del sistema llegue a su quiebra, es poco probable que sea reemplazado por nuevas reglas, advertencia que ha proclamado recientemente el canadiense Michael Ignatieff en el foro muy recientemente celebrado en La Toja, ¿no? En cambio, los asuntos mundiales descenderán a su estado natural de anarquía que favorece el bandidaje y la violencia. Sin confianza y sin un marco institucional para la cooperación, será más difícil para los países afrontar los desafíos del siglo XXI, desde contener la carrera armamentista en inteligencia artificial que se está llevando a cabo hasta colaborar en el espacio donde el liderazgo empresarial de un solo individuo, Elon Musk, pone en jaque a la sociedad internacional, un decrépito concepto donde los haya. En este escenario, quiero centrarme en diversos aspectos que llaman mi atención en la tercera y última parte de mi intervención. El foco lo sitúo en el actual estado de las democracias fatigadas que asolan Occidente y que configuran una agenda que me parece insoslayable no dejar de tener en cuenta, que aboca a lo que vengo denominando recientemente como postdemocracia. Considero que esta es mi principal aportación, si ustedes quieren, a este foro, dado el carácter prospectivo y de establecimiento de una agenda de análisis que conlleva. En primer lugar, como han señalado el ya citado Michael Ignatieff y mi colega Josep María Colomer, se encuentra la pérdida de poder político real de las instituciones estatales, que explica sobre todo el descrédito de la política y la proliferación de los escándalos. La combinación entre el estado de bienestar y el auge del consumo de posguerra producía un choque entre la gratificación individual y las relaciones íntimas. Ello condujo a Martin Wolf a describir en 2023 su trabajo fundamental, La crisis del capitalismo democrático. Su diagnóstico fue rotundo. La inestabilidad financiera era solo uno de los fallos de las economías occidentales. También fueron importantes el aumento de la desigualdad, la creciente inseguridad personal y la ralentización del crecimiento económico. Pero a la par subrayó el descrédito de las élites gobernantes, las élites comerciales, culturales, intelectuales, políticas y administrativas ante la opinión pública. Tristan Harris, especialista en ética tecnológica, ha señalado que los políticos necesitan encontrar una salida al estancamiento que supone el lento proceder de los reguladores y el activismo febril de los lobbies. Los gigantes tecnológicos deben rendir cuentas por los daños que causan sus productos, no solo alentarlos a innovar. Hasta ahora, empresas como Meta, Google, Amazon y Microsoft han tenido que asumir poca responsabilidad por sus acciones. Estas empresas deben estar sujetas a un marco de responsabilidad que las exponga a pérdidas financieras significativas en caso de que sean declaradas responsables de los daños. ¿Pero quién va a hacer esa declaración? Solo entonces se tomará más en serio la seguridad, tanto en el desarrollo de la inteligencia artificial como en el proceso posterior, una vez que se haya implementado. La responsabilidad tiene el poder de incorporar nuevos incentivos a los cimientos de las empresas de inteligencia artificial. Pero, de nuevo, ¿quién exige esa responsabilidad? Hace una década, cuando las redes sociales mostraron su potencial, el mundo adoptó una actitud de esperar y ver cómo esa tecnología cambiaría la sociedad. Los resultados han sido devastadores. Con la inteligencia artificial no podemos permitirnos el lujo de aceptar eslóganes y campañas de marketing. Lo que está impulsando la investigación, el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial ya está claro, un peligroso incentivo para seguir adelante. Si queremos un mejor resultado esta vez, no podemos esperar otra década o incluso otro año para actuar. En el trabajo de
Musa Al-Gharbi, We Have Never Been Woke, del año pasado, los activistas de clase educada de hoy se contentan convenientemente con restringir su acción política al ámbito de los símbolos. Pero es terrible vivir en un estado perpetuo de guerra cultural y es pavoroso vivir en un estado continuo de miedo social. La inflamación del discurso que conduce a la tantas veces referida en medios, comunicados e intervenciones públicas, polarización, o al no menos tremendo discurso del odio, sirve a los intereses psíquicos y sociales de los combatientes, pero divide tácitamente a la sociedad al hacer que muchas personas en el centro guarden silencio, obligándolos a mantener la cabeza gacha para sobrevivir. Además, en la era de la fragmentación de los medios, no se trata solo de encontrar una audiencia, sino de crear un culto con las consecuencias que eso conlleva. Incluso la presencia hoy en el mundo universitario de la inteligencia artificial resulta disruptiva en la medida en que significa un cambio de mentalidad radical mediante el cual el profesorado comienza a prepararse para actuar más como entrenadores y para ser vistos los estudiantes como clientes. La obra de Bourdieu, La distinción, sigue siendo tan poderosa porque muestra cómo los capitalistas simbólicos convirtieron posturas políticas en herramientas de poder que les permitieron alcanzar poder social, cultural y económico. Si el intercambio de puntos de vista se convierte en una lucha por la posición social, entonces, por supuesto, la conversación asumirá la brutalidad de todas las contiendas por la dominación de los primates. Bourdieu argumentó que, así como los capitalistas económicos usan su recurso, la riqueza, para acumular prestigio y poder, las personas que forman la clase educada y la élite cultural, los capitalistas simbólicos, usan nuestros recursos, creencias, títulos sofisticados, habilidades lingüísticas, para acumular prestigio y poder, y si podemos conseguirlo, dinero. Los capitalistas simbólicos, continuó Bourdieu, libran batallas diarias de consagración, batallas sobre lo que será admirado y lo que será despreciado, quién llega a ser contado entre los elegidos y quién entre los condenados. Quizás sea interesante echar mano del conocimiento desde otras disciplinas alejadas de las ciencias sociales. De nuevo vayamos a la biología. El biólogo Edward Wilson, fallecido hace 3 años, consideraba que todos los problemas del hombre moderno venían de tener 3 cosas incompatibles entre sí: unas emociones del Paleolítico, unas instituciones medievales y una tecnología casi divina. Tristan Harris parafrasea al maestro de la sociobiología y dice que debemos abrazar nuestros cerebros paleolíticos, no nos queda otra, actualizar nuestras instituciones, algo que no hacemos, y cambiar el modo en que se construye la tecnología, algo ante lo que somos incapaces. El primer paso, dice, es comprar tiempo para aprender a dominar la inteligencia artificial antes de que ella nos domine. Porque, y sobre esto no hay ninguna discusión, ya es muy tarde para volver a meter al genio en la lámpara. Más aún cuando uno de los efectos del segundo triunfo de Trump fue la recompensa con creces al apoyo de Elon Musk a su candidatura y la famosa foto del 20 de enero con los magnates de las tecnológicas. Sabemos que la aventura con Elon Musk ha terminado de momento, diré, regular, pero la puesta en marcha del oficioso Departamento de Eficiencia Gubernamental, un artefacto creado a medida del magnate tecnológico para que pudiera aplicar una drástica reducción de la administración pública, fue un indicador más de las transformaciones acaecidas. Y mucho me temo que el cierre actual de la administración en Washington va en esa línea. Los afectos negativos estructuran el imaginario
y la cultura política de un amplio sector de la sociedad. Un sentimiento ineludible de desvalorización y una profunda desconfianza hacia los demás conducen a una sensación de inseguridad y a una exigencia de control autoritario. Los valores se convierten en marcadores identitarios. Ya va a hacer 2 años cuando Eric Sadin hablaba sobre los riesgos que planteaba el avance de la inteligencia artificial, en particular en su versión generativa. Dijo: la inteligencia artificial modificará la naturaleza del ser humano, señalando inmediatamente que la creciente sofisticación de estas herramientas representaba uno de los grandes desafíos para la humanidad y cuestionaba profundamente la forma en que la inteligencia artificial interpreta y toma decisiones, ejemplificada en los diferentes sistemas de navegación, que, basándose en vastos volúmenes de datos, no solo predice las condiciones del tráfico, sino que además sugiere rutas óptimas para los conductores. Este tipo de herramientas inauguraban una nueva dimensión cognitiva, en la que las recomendaciones de acción ya no eran el resultado de decisiones individuales, sino de algoritmos que procesaban grandes cantidades de información. Para Sadin, esta dependencia marcaba un acontecimiento antropológico, así como un cambio profundo en la relación del ser humano con la tecnología y el poder de decisión. A su juicio, estos cambios afectaban incluso a las decisiones más personales, como las compras. Él se pregunta irónicamente: ¿habéis oído hablar a algún legislador de cómo actúa la inteligencia artificial en un almacén de Amazon? Esto lo cuestionaba Sadin, criticando el vacío legal y la falta de un debate profundo en torno al poder de decisión de estos sistemas de inteligencia artificial. Con cada recomendación, desde qué zapatillas comprar hasta qué contenido ver, se modela nuestra conducta de manera imperceptible, y ello, asegura, está dotando a la inteligencia artificial de una superioridad cognitiva que podría limitar nuestra autonomía. Es interesante resaltar cómo el propio Sadin, en un texto mucho más reciente, de hace aproximadamente 4 meses, advertía que es vital que, además de preocuparnos por el calentamiento global, también lo hagamos por la glaciación que se cierne sobre nuestras facultades. Y entonces, si asumimos este imperativo, en cada aniversario de la puesta en funcionamiento de ChatGPT, nos erigiremos ya no en espectadores atónitos de anuncios sensacionalistas, sino en guardianes, en definitiva, responsables y tenaces de nuestra alma. La emergencia del tecnocapitalismo feudal es el gran reto añadido a las tribulaciones de la democracia fatigada. El escenario, según el ya citado Martin Wolf, es que a falta de confianza en una revolución progresista, había llegado la política de la nostalgia revolucionaria, o más precisamente, según Lorenzo Castellani en Le Grand Continent, el panorama es de aceleración reaccionaria, donde la riqueza y la aceleración tecnológica se unen en la preservación y protección identitaria, en un marco en el que las preguntas requieren mayor concisión que nunca, así como un esfuerzo interdisciplinar en una línea de actuación que no solemos tener costumbre de llevar a cabo. Voy terminando. El futuro de la política y de la información nunca será el mismo. Se desarrollará en nuevas plataformas, con nuevos y poderosos multimillonarios, en un proceso de concentración aún mayor del capital, y estrellas de la información que lucharán por un panorama político reordenado en el que prosperará la desinformación. ¿Cómo se obtienen las noticias y la información en pedazos en función de la edad, la política, los ingresos y la dependencia de la información? Hará que una realidad común sea cada vez más difícil de alcanzar y cambiará la forma en que los consumidores se informen, los candidatos hagan campaña y las empresas crezcan o decaigan. En la línea de lo que vengo postulando en los últimos
años acerca de la democracia fatigada, pero dando un salto en torno a los escenarios en los que pueda encontrarse una solución, en un reciente libro, García Marzá y Calvo consideran que vivimos un momento de democracia, ellos dicen democracia a la deriva, caracterizado por una desafección de la ciudadanía y el surgimiento de alternativas a la democracia. Ellos dicen, una de ellas, de estas alternativas, es la democracia algorítmica, donde la inteligencia artificial asumirá un liderazgo tecnocrático y supuestamente neutral con el objetivo de superar los actuales problemas políticos asociados a los humanos, como la corrupción, los sesgos emocionales o la incapacidad de procesar la complejidad del mundo contemporáneo. En la democracia algorítmica, la calidad de la democracia, también un concepto grato para Guillermo, se mide por los resultados cuantitativos. La colonización de los algoritmos está reemplazando a las personas y coincide en lo que ya apuntó Bauman y que se recoge en su autobiografía, Mi vida en fragmentos, al recordar que tanto Pierre Bourdieu como Klaus Hofe y Ulrich Beck parecían no tener dudas a la hora de afirmar al unísono que, comillas, cuanto más libres son los individuos, menos influyen sus acciones en el proceder del juego, se cierran comillas. La colaboración con otras disciplinas es a la vez más imprescindible, sin por ello renunciar desde la ciencia política al análisis de dos vertientes de la vida pública absolutamente pertinentes: el papel de las instituciones y la relevancia de la ciudadanía. Hay una justaposición de ambas, weberiana, si quieren, que es ineludible y que el propio Martin Wolf enuncia con precisión y que son los ejes de esa mirada hacia adelante del título de esta conferencia. Leo: la ciudadanía debe englobar tres aspectos: la preocupación por la capacidad de los conciudadanos de tener una vida plena, el deseo de crear una economía que permita a los ciudadanos prosperar y, sobre todo, la lealtad a las instituciones políticas y jurídicas democráticas y a los valores de debate abierto y tolerancia mutua que las apuntalan. El viejo asunto de la alienación, ahora en un marco societal muy diferente al que se planteó en el último tercio del siglo XIX, el marco de la desinformación, sofisticadamente planificada a través de la inteligencia artificial o de campañas burdas de intoxicación, convive con instituciones diseñadas para un momento que quedó atrás hace tiempo, instituciones realmente del siglo XIX. El triángulo configurado integra a la tecnología, el poder institucionalizado de una forma u otra y nuestra configuración de la realidad que cambia a una velocidad de vértigo. Con todo ello, hoy el panorama que debe guiar nuestra mirada hacia adelante es de posdemocracia, ya no es de democracia. Un escenario en el que conviven tres momentos: el definido por las democracias fatigadas, cuyo rendimiento y nivel de calidad está en declive, así lo ponen de relieve los distintos estudios de índices, sea de The Economist, de Varieties of Democracy o de Idea Internacional. El de los viejos autoritarismos, que siguen patrones clásicos de dictaduras unipersonales, bueno, el caso de Ortega Murillo, en el caso de Maduro o el caso de Bukele, por citar tres casos latinoamericanos, o de Cuba. Y tercero, el autoritarismo de nuevo cuño inspirado en la tecnocracia y en el tecnocapitalismo. Un ámbito sin un horizonte claro que ha abandonado las pautas establecidas a lo largo de los dos últimos siglos y que abre sus puertas a nuevas miradas. Son estas miradas que pretendo que les hagan reflexionar sobre lo aquí dicho. Muchas gracias.